Ya, muy bien. Ahora sí, continuamos. Recuerden que el oído externo va a contemplar tanto la parte del pabellón como el conducto, ¿no? Entonces, importante recordar las características del pabellón porque van a ser importantes en las patologías que vamos a ver. El pabellón auricular tiene algunas características especiales. Por ejemplo, la piel del pabellón es muy delgado, tiene poco tejido celular subcutáneo. Y lo otro es que la estructura cartilaginosa, recuerden que no tiene nutrición propia, se nutre a partir del pericondrio. Y eso hace que cualquier lesión, infección, trauma en esta zona, pues pueda tener mala evolución, ¿no? Lo otro de destacar, bueno, las partes, el hélice, que es la parte ascendente, el antihélice, la parte interna. Otro punto importante acá es la parte del trago, porque este nos va a permitir hacer una evaluación que se llama el signo del trago. Justo yo presiono sobre esa zona y si genera dolor en pacientes neonatos o lactantes tempranos, podríamos despertar dolor cuando hay, por ejemplo, otitis media no aguda, pero en general en adultos y en niños mayores, el signo de trago es positivo en algunas de las patologías que vamos a ver ahora. Ahora lo vamos a descubrir. Y la otra cosa importante, por ejemplo, del pabellón es que al ser tan fácil su acceso, como la piel es súper delgada, muchas veces nos sirve como fuente de cartílago para hacer cirugías nasales, cirugías de reconstrucción, etc. Es una buena fuente de cartílago. Otra parte importante de esto es que el lóbulo es la única parte libre de cartílago en la parte del pabellón. Por eso es que todos los orificios para los aretes en las mujeres, bueno, aunque ahora también hay hombres, ¿no? Son en esta región porque no tienen cartílago. ¿Ya? Bueno, ahora también otros se ponen mucho más arriba, pero lo usual era que usaban esa zona. ¿Por qué? Porque es una zona de puro tejido blando. Muy bien. Respecto al conducto auditivo, vamos a tener que tiene una forma de S itálica, varía mucho el volumen, podría ser entre 0.5 hasta 1.5 en niños, dependiendo de la edad, y volúmenes mayores de 1.5, incluso hasta 3 podemos encontrar en adultos, dependiendo de la conformación de cada uno de ellos. ¿Ya? Lo otro importante es que recuerden que esa forma de S se va tornando en el desarrollo. Entonces, los adultos sí tienen una forma muy marcada de citálica, mientras los niños no. Entonces, esto es importante cuando nosotros hacemos, por ejemplo, exploración, ¿no? Recuerden que la única parte que realmente podemos examinar con el otoscopio es la parte del oído externo. Vemos la membrana timpánica y podemos intuir lo que puede estar pasando en el oído medio, pero definitivamente, objetivamente, vemos parte del oído externo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros examinamos en los adultos, siempre vamos a tirar hacia arriba y hacia atrás para poder crear una apertura mucho más recta que nos permita ver adecuadamente el tímpano, o también cuando hacemos procedimientos. En cambio, en los niños tendemos a jalar hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Eso es importante. Y eso es por la forma que toma el conducto auditivo. Recuerden que el tercio externo es tejido cartilaginoso y los 2 tercios medio interno son tejido óseo. Estructura ósea o tejido óseo. Y cuanto más se va acercando la piel hacia la membrana timpánica, se va haciendo mucho, mucho más delgada. En el tercio externo tenemos las glándulas ceruminosas, tenemos glándulas pilosas, entre otras. Y básicamente esas son las que van a constituir lo que nosotros llamamos cerumen. El cerumen es una cera, así como su nombre lo dice, de tipo protectora. Entonces, no es que sea la suciedad del oído, que no nos limpiamos el oído, etc. El cerumen tiene varias funciones importantes y ahorita las vamos a ver, pero definitivamente es una secreción que está ahí por alguna razón.
Entonces, para esos que se andan limpiando con el hisopo, es una mala costumbre porque se creó, idealmente el hisopo se creó para limpiar la naricita de los lactantes cuando se les quedan los moquitos, ¿no? Pero ahora nadie lo utiliza para eso, sino todos para el oído. Entonces, esta piel que tiene incluso folículos pilosos, glándulas seruminosas, glándulas sebáceas, etc., se va perdiendo hacia el tercio medio y la piel se torna muy, muy delgada. Entonces, a diferencia de la piel en otra parte del cuerpo, a nivel del conducto auditivo, la piel es sumamente delgada. Se dice que más o menos tiene entre 2 a 3 milímetros, ¿ya? Y es cierto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cirugías de oído, vamos avanzando y nos damos cuenta que cada vez la piel es más delgada, ¿no? Hasta que finalmente, acá en el ánulus, se convierte en una sola capa, que va a dar origen a la capa epitelial de la membrana timpánica, ¿ya? Entonces, esta piel es súper, súper delicada. Tiene pobre nutrición, tiene poca llegada, por tanto, también de, por ejemplo, cuando usamos antibióticos por vía oral. ¿Por qué? Porque no hay buena vascularización. Entonces, cuando tenemos infecciones propias del oído externo, el tratamiento usualmente es tópico, no es por vía oral, ¿ya? Muy bien. Y cualquier trauma en esta zona, como vemos, mira, comparemos la piel del tercio externo con la piel del tercio medio interno, súper delgado. Acá ya no tenemos tejido subdérmico, no tenemos glándulas, no tenemos nada. Realmente tenemos la capa epitelial, básicamente, con su estroma. Entonces, ¿cuáles son las funciones del oído externo? Localización y captación de sonido, es decir, el oído junto el pabellón con el conducto te permiten localizar el punto de ruido. O sea, si tú, por ejemplo, estás sentada y de pronto viene un ruido por detrás o lejos tuyo, tú sabes de dónde viene ese ruido, ¿no? O sea, puedes intuir. Y eso es básicamente por el oído externo, porque la velocidad de llegada es distinta de ese estímulo sonoro, ¿no? Y eso el cerebro lo traduce de cómo está viniendo y de dónde está viniendo ese sonido. A eso se refiere. También nos permite amplificar y transmitir los sonidos. Eso es básicamente una función de amplificación, básicamente en el conducto, ¿ya? Y acá la más importante, la protección del oído medio. Les decía que la cera cumple una función de protección. Evita que se nos entre, para empezar, el agua cuando nos bañamos todos los días, evita que nos entren cuerpos extraños animados y evita que nos dé infecciones también. Entonces, si una persona se limpia todo el tiempo el cerumen, tiene más riesgo de hacer infecciones, tiene más riesgo de que se les entre bichos a los oídos y también esta cera tiene una función de protectora sobre la piel, es decir, hidrata la piel adyacente. Recuerden que la piel, el tejido en la parte media interna del conducto ya no tiene glándulas. Y si no tenemos esa cerita, muchas veces se producen estas dermatitis atróficas, que es bastante común, por ejemplo, en los adultos mayores, ¿no? Que ya no producen una cantidad de cerumen adecuado. Entonces, ¿cuál es la capacidad de ampliación que tiene la parte del conducto y del pabellón? En promedio es más o menos unos 20 decibeles, dependiendo de cada frecuencia, ¿no? Pero las que más nos importan son entre 1000 y 2000, ¿ya? Que vendría a ser esta región. Entonces el aumento es entre 10 y 20 decibeles. Entonces, ¿qué concluimos? Cuando nosotros tenemos una patología puramente de oído externo, la pérdida no debe ser severa o profunda, definitivamente, ¿no? Podría ser leve o moderada. Si nosotros encontramos una hipoacusia conductiva que ya tiene una pérdida mayor de 60, 70, 80 decibeles, probablemente ya tenga un componente neurosensorial o haya patología del oído medio asociado al problema de oído externo que estamos viendo. Acá tenemos un casito. Este es un paciente de 52 años, tiene hipertensión, toma
enalapril y paracetamol de vez en cuando para el dolor de cabeza. Es fumador y bebedor moderado. Hace 2 semanas empieza con dolor de oído izquierdo, que no le impide su vida normal, pues es una molestia, digamos, más que un dolor intenso. No se acompaña de otorrea, ni vértigo, ni disminución de la audición. En la exploración física lo que se encuentra es que tenemos el pabellón normal, tanto a la inspección, a la palpación. La otoscopía también resulta que está normal. Vemos que la faringe está normal. Otro dato importante siempre que evaluemos oído. Ya. Cuando evaluemos oído, un dolor de oído, hay que evaluar siempre la articulación temporomandibular, porque muchos dolores de oído, entre comillas, terminan siendo afectaciones de la articulación. O sea, el paciente no localiza, ¿no?, que es la parte de la articulación, sino él piensa que es el oído, porque recuerden que este es el conducto, digamos, el conducto auditivo, y la articulación está justo al lado, pegada ahí. Entonces, cualquier molestia en esta articulación va a generar como si fuera un dolor de oído. Y estos dolores se les llama otalgia, ¿ya? Los dolores referidos hacia oído. Entonces, esta no es dolorosa, tampoco, por ahí no va. La cavidad bucal tiene una mala higiene dental con signos de periodontitis y caries sin tratar en molar izquierdo. Entonces, ¿qué podemos pensar? O sea, ¿qué harían ustedes, no? Si están en su salud y les viene un paciente de estos, ¿no? Que es fumador, que no cuida su hipertensión y que de pronto viene con un dolor de oído intermitente, y a la examinación no encontramos algo importante, salvo mal estado de los dientes, ¿no? Entonces lo derivamos al otorrino para ver si lo que realmente para nosotros es normal, es realmente normal para el otorrino. Iniciamos tratamiento analgésico y reevaluamos en 2 semanas. Consideramos la caries como causa de la otalgia o solicitamos un estudio radiológico para que nos pueda ayudar a buscar el diagnóstico. Entonces vamos a ver qué opinan ustedes. Bueno, al menos ya somos 28. Opción A, opción B, opción C, opción D. Muy bien. Respuestas. Muy bien. Voten, por favor, ¿qué les parece? Solo han votado 6, 7 alumnos. 8, 9, 10. Hay más de la mitad sin respuesta. Ya, solo faltan 10 alumnos. Se han quedado dormidos, seguro. Vamos, voten sin miedo, porque igual esto no es un examen. Acá se pueden equivocar todo lo que quieran y es totalmente anónimo. Muy bien. Todavía tenemos 7 de no opinan. No creo que. ¿Alguien más? Evelyn Torres. Jaime Sandoval. Saldaña. ¿Y quién más falta? Jaime Sandoval, Evelyn Torres y
Uy, Germán abandonó. Muy bien. Mejor, ya son menos de 5. Muy bien. La mayoría de sus compañeros piensa que es la C, que debemos considerar iniciar un tratamiento con analgésicos. No, perdón. Deberíamos considerar la causa, el problema dental, ¿no? Es lo que yo les decía, las otalgias. Las otalgias son dolores de múltiples partes adyacentes al oído, o también podrían ser dolores referidos. Muchas veces las faringitis en algunos pacientes también generan un dolor referido al oído sin que necesariamente haya una inflamación propia del oído. Entonces, todo este grupo, incluso hay neuralgias, etcétera, se llaman otalgias. Y el dolor propio del oído se llama otorrinolaringología. En este caso, la causa pues es el tema dental, ¿no? No necesitamos asumir cosas que no vemos. Por eso que es importante tener la idea de lo que es el examen físico normal, ¿no? Bastante complicado con ustedes por la situación que les ha tocado vivir, pero bueno, ahora creo que hay muchos recursos en internet, así como para que puedan ver imágenes, etcétera. Entonces, al menos la mayoría tiene el concepto, así que eso es importante, ¿ya? Pero están bien todas las respuestas, no se preocupen. Para eso estamos acá, para poder descubrir algo. Es bien interesante cuando uno les pregunta y de pronto parece que no te han entendido mucho, ¿ya? Por eso siempre prefiero hacer estos casitos para que se nos quede algunos conceptos. Bueno, continuamos. Muy bien. Entonces, ya pasando al tema de malformaciones, vamos a recordar que el oído externo se desarrolla en paralelo al oído medio y pues las dos estructuras vienen de la parte del exodermo. Entonces, vamos a ver que según la teoría de Watt y Jones, van a venir del primer y segundo arco branquial y el conducto auditivo como tal, específicamente vienen de la hendidura branquial. Entonces, se dice que más o menos entre las 6 y 8 semanas, dependiendo del desarrollo, a las 6 semanas se iniciaría un proceso de formación de tubérculos, que son acúmulos de tejidos pues pluripotenciales, ¿no? Y estos van a desarrollarse de dos formas. Van a migrar hacia cefálico y van a ir cada uno constituyendo una estructura diferente. Como se dan cuenta, la parte antero-superior está constituida por el primer arco y la parte posterior-inferior está constituida por el segundo arco. Y entre ellos va a venir la primera hendidura faríngea, que va a formar el conducto auditivo externo. Lo mismo de cómo se desarrolla durante las semanas. Hacia la semana 12 a 14 ya tenemos una configuración de lo que vendría a ser el pabellón auricular junto con el inicio de la formación del conducto auditivo externo. Acá lo mismo, el ectodermo se invagina en la primera hendidura branquial y lo que les decía, entre las 6 de cada semana se forma la hendidura. Entonces, ¿qué viene de esto? En cuanto al desarrollo de lo que es el conducto, es un poquito más complejo porque tiene varios momentos. Este se empieza a formar a la par del pabellón, aunque algunos dicen que la hendidura se va imaginando un poquito más lentamente y empezaría más o menos entre la 8ª semana. Empieza la formación y hacia la semana 12 a 14 se da este conducto que se ha formado va a taponarse con una proliferación de células epidérmicas. Entonces, se tapona completamente y hacia la semana 28 a 30 empieza a reabsorberse. Entonces, si se dan cuenta, si tenemos malformaciones más tempranas, el grado de malformación va a ser mayor
y contrariamente va a ser menor. Entonces, si es durante la noxa, ¿cuáles pueden ser? Básicamente antibióticos, por ejemplo la eritromicina, los ototóxicos, los aminoglucósidos, entre otros. Y se habla mucho de la talidomida, pero bueno, ahora ya no se usa, ¿no? Así que ya no es un factor de riesgo realmente. Y uno de los importantes sí es la isotretinoína, porque es un medicamento bastante usado en mujeres en edad fértil, porque es el tratamiento del acné, ¿no? Entonces, este medicamento tiene un nivel de penetrancia bastante alto, o sea, causa varias malformaciones, entre ellas malformación de la formación del oído tanto externo como medio. Entonces, este medicamento hay que darlo siempre con mucho cuidado. Entonces, lo que se aconseja es que las pacientes deben usar algún método anticonceptivo durante el uso de este medicamento, porque si se da un embarazo durante este tiempo que la paciente está tomando este medicamento, puede haber malformaciones muy severas, ¿ya? Entonces, dependiendo del momento, si es que se da durante la formación, que es en la primera fase, donde se van separando o formando las estructuras primarias, los tubérculos, o si es que se da, por ejemplo, en la semana 28-30, ¿no? Entonces, inicialmente podemos tener las microtias, las enontias, que ahorita los vamos a ver, y estos siempre van a ir asociados a malformaciones de oído medio. Recuerden que son estructuras que se desarrollan en paralelo. La atresia del CAE puede ser por ausencia de reabsorción del tapón meatal, lo que les decía, ¿no? Este desarrollo que se da entre las 28 y 30 semanas para que se pueda reabsorber el tapón meatal, o a un hiperdesarrollo del cartílago de Reicher, que esto sí sería durante las primeras semanas, ¿no? Donde se desarrolla el hiperdesarrollo del cartílago y no llega a osificar, entonces el hueso timpanal no se llega a formar, ¿ya? Entonces, otra cosa importante que debemos recordar es que se acuerdan que acá el tejido migra hacia la parte cefálica, porque inicialmente estos tubérculos estarían a lo que en el futuro va a ser la parte cervical. En la migración de estos tejidos vamos a tener que pueden haber restos embrionarios que quedan durante esa migración y dan origen a lo que son los quistes branquiales, que se dan a nivel cervical básicamente, ¿no? Entonces, hay un estudio bastante cercano, por eso es que lo tomé. Parece que es de Paraguay. Ya. Lo que buscaron ellos es, entre todos los pacientes que atendieron por malformación, cuáles eran los más importantes o cómo que se distribuía, ¿no? Y se dan cuenta, de lejos la malformación más frecuente son los quistes branquiales. En nuestro caso, acá en Perú, en otorrino, no nos corresponde, les corresponde a cirugía de cabeza y cuello, porque en otros países la especialidad es otorrino y cabeza y cuello. Acá en el Perú no sé por qué están divididas, pero bueno, es lo que tenemos. Y por otro lado, después de estas, si se dan cuenta, las malformaciones más frecuentes siempre son las menores, desde la fístula preauricular, que son bastante comunes y no tienen mayor implicación, salvo en algunos casos que se obseden, y no causan pues mayor problema, ¿no? Ni mayor alteración durante el desarrollo. Por otro lado, tenemos la estenosis del CAE, que vendría a ser ya básicamente una alteración en el desarrollo tardío, en la reabsorción del tapón meatal, y las malformaciones más severas, como son la genesia del CAE o la microtia, son mucho menos frecuentes de lejos, ¿no? Y la disgenesia del careno osicular, mucho menos frecuente todavía. Por ejemplo, en el Almenara, que es un hospital de referencia, tenemos pacientes con malformación de conducto o microtias. Tendremos pues un paciente por cada
100 o 150 pacientes que atendamos nos aparece uno de estos casos, ¿no? Porque somos un hospital de referencia, pero de hecho su frecuencia no es tan importante, pero por ejemplo las malformaciones menores sí, de hecho son más frecuentes, las van a ver, seguro que sí. Y los síntomas que presentaban estos pacientes, la tumoración no cuenta porque son los quistes branquiales que no pertenecen a nuestra especialidad, pero miren, dentro de lo que nos queda era hipoacusia y otorrea. ¿Por qué? Hipoacusia, ya sabemos porque van a causar alteración tanto en el oído externo como en el oído medio probablemente. Y la otorrea. La otorrea es más frecuente en estos pacientes porque los pacientes que tienen malformación de conducto tienen mayor predisposición a hacer patologías de oído crónico. Incluso se dice que como hay una alteración en el desarrollo, habría restos embrionarios de tipo célula epitelial que quedan contenidos en la cavidad de oído medio y de ahí pues nacen los colesteatomas, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las tantas teorías del colesteatoma congénito, ¿no? Otra es la migración, entonces esa es otra teoría también. Pero en general estos pacientes tienen más frecuencia de otitis medias crónicas, ya sean colesteatomatosas o no, pero es mucho más frecuente que en pacientes con audición normal. Perdón, que no tengan ninguna malformación. Las patologías o las malformaciones más importantes, como les digo, de hecho son los apéndices, que son segmentos de tejido blando. Algunos pueden tener cartílagos, algunos no, con una base de implantación. No tienen ninguna significancia clínica, salvo los pacientes se lo retiran por tema estético, ¿no? Y las otras que sí a veces nos causan problemas, y sobre todo en niños, son las fístulas preauriculares. Preauriculares porque tiene su punto a nivel del hélix ascendente, pero no es la ubicación única, es la más frecuente sí, pero hay fístulas, por ejemplo, que son de tipo aberrantes, las llamamos nosotros, que pueden presentarse en todas las posiciones imaginables en todo el pabellón auricular, tanto por la parte anterior como por la parte posterior. Y obvio, son más difíciles de manejo porque al operarlos van a causar mayor problema o mayor deformación. ¿Cuándo se operan? Básicamente cuando hay abscesos o sobreinfecciones, ¿no? Antes se decía que tenemos que esperar un segundo evento. Actualmente se prefiere operar si es que el paciente ha tenido por lo menos un evento infeccioso sobre esta fístula. El tiempo que debe pasar se dice que debe ser mayor a un mes entre que pase el proceso infeccioso hasta la probable cirugía, y estas pueden ser uniobilaterales. En promedio, más o menos un 70-80% son unilaterales, solo el 20% es bilateral. Si el paciente nunca ha presentado clínica, o sea, nunca se le ha inflamado, nunca se le ha infectado, no lo tocamos. El paciente puede vivir toda su vida con esa y no tiene ningún otro problema. Usualmente son fístulas, como tal su nombre lo refiere, pero la particularidad es que es tejido epidérmico que se endosa, pero generalmente llega hasta el cartílago y ese es el problema. Los cuadros de tipo supurativos se dan a ese nivel. Entonces, si por ejemplo hay una cirugía y no se saca completamente toda la fístula, podemos tener bastantes problemas de recidiva. Y pues no es un saco ciego, ¿no? Generalmente estas fístulas, que se ven únicas acá, avanzan 5 milímetros en promedio y empiezan a ramificarse como arbolitos. Y por lo menos la más simple debe tener unas 4 o 5 ramificaciones y puede haber muchas más, ¿no? Pero ese es el promedio. Entonces tenemos que sacar todas las raíces, por decirlo así, y eso no significa a veces sacrificar un poquito de tejido cartilaginoso, ¿no? Y ya luego se busca hacer plastilla, si es que la deformidad ha sido muy importante. Generalmente solamente son cuñitas, así que no hay mucha deformación, y como el niño está en crecimiento,
eso se mejora y luego no tienen ningún problema ni complicación después de la cirugía. Otras malformaciones, acá vemos apéndices igual, acá también vemos apéndices auriculares, acá ya vemos una microtia. Vamos a ver la clasificación. Vamos a tener 4 grados, desde la malformación más simple, que es simplemente un oído que conserva todas sus estructuras, el hélix, el antihélix, la concha, el trago, el lóbulo, o sea, tiene todas sus estructuras completas, pero es menor en tamaño, se dice menos 2 desviaciones estándar del promedio. Eso realmente es bien variable del tipo de raza del que venga el paciente, etc. Entonces, en general sí se nota, y el mejor punto de comparación yo creo que es el oído contrario si el paciente tiene malformación de un solo lado. Si tiene malformación de los 2 lados, y hay que ser bien exquisitos para notar esto. De hecho, uno a veces ve pacientes por otras causas y le dices, ¿sabías que tu oído, por ejemplo, no tiene? Ellos nunca se dieron cuenta. Es más, pensaban que sus oídos eran bonitos porque eran más pequeños. Y no tienen ninguna significancia clínica si no hay ningún problema asociado de la parte externa, de la parte del conducto externo. Pueden pasar su vida tranquilos. En el grado 2 ya vamos a perder estructuras. Si se dan cuenta, acá ya no termina de dibujarse el hélix ni formarse el antihélix, y vamos a tener falta de estructuras propias o de partes del lóbulo, perdón, del pabellón, y puede haber asociado, en este caso sí, ya es más frecuente que haya problemas asociados del conducto auditivo. Este es un grado 2. El grado 3 es donde ya no queda ninguna formación o ninguna parte del pabellón como tal, más bien es un remanente de tejido cartilaginoso en forma de maní, se le dice. Es un grado 3. Y el grado 4 es una ausencia completa, que sería una anotia, ¿no? Ahora, recuerden que estas malformaciones pueden ser aisladas o pueden ser parte de un síndrome, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Down vemos muchas malformaciones, tanto de la parte auditiva como la parte nasal y orofaringia. Estos niñitos tienen muchos problemas de tipo otorrinolaringológico. De hecho, tienen estructuras bien particulares respecto a niños que no tengan este síndrome. Entonces, esta clasificación me gusta porque, como les digo, lamentablemente la malformación de la parte del oído externo no viene sola, siempre viene asociada a problemas de oído medio porque se desarrollan juntos. Entonces, en la malformación de grado 1 hay 1 y 2, y las mayores son 3, 4 y 5. Vamos a tener que el conducto puede ser de un volumen o de un tamaño casi normal, y lo que vamos a ver más es de repente ausencia o fijación de la cadena osicular, ¿no? Y esto pues también va a producir pérdida auditiva, hipoacusia. En el grado 2 vamos a tener que ya hay una leve hipertrofia del hueso timpanal. Este ya produce un conducto mucho más estrecho, y asociado podemos encontrar, por ejemplo, malformaciones del martillo acá, ¿no? Esto es la imagen de la otoscopía, donde vemos que el martillo está incompleto, y esta es la tomografía. No es una buena toma, pero esto vendría a ser lo que es el martillo, ¿no? Que está incompleto. En la malformación de grado 3 tenemos una hipertrofia ya severa, marcada del hueso timpanal. Este esquema significa el hueso mastoides, y esto es el hueso timpanal. Recuerden que la parte ósea que da sostén al conducto es el hueso timpanal, ¿no? Y por eso es que es importante citarlo aquí. Como hay una mayor hipertrofia, generalmente estos pacientes
tienen ya una estenosis completa, es decir, asociada a la hipertrofia del hueso, vamos a encontrar que, por ejemplo, en estos pacientes ya no se ha hecho la reabsorción del tapón meatal, entonces también el conducto que está formado está tapado por células epiteliales, ¿no? Entonces, uno cuando examina a estos pacientes ve que es como un fondo de saco ciego, ¿no? Tú le pones el otoscopio y ves una pequeña infundación y es como un saco ciego. Asociado podemos tener, por ejemplo, en esta imagen tenemos no yunción del yunque al estribo y vemos acá en la tomografía. Vemos que el hueso timpanal está mucho más grueso de lo que debería ser. Generalmente esto se ve como una línea blanquita delgada. Recuerden que todo el blanco es hueso, lo negrito es aire y lo medio gris es tejidos blandos. Y acá se dan cuenta, está tapado de tejido blando, eso es lo que les decía, ¿no? Puede o no haber en mayor medida, pero generalmente estas ya son estenosis completas, ¿no? Y acá tenemos ausencia del estribo, no se logra ver, entonces hay asociación con malformaciones de oído medio. La otra es la malformación mayor de grado 4, donde ya realmente el hueso timpanal está como una masa, ¿no? Está compacto, no ha llegado a desarrollarse el conducto o el hueso se ha hipertrofiado en el desarrollo. Acá se muestra la parte de la articulación y esta es la parte del hueso timpanal que está mucho más hipertrófico. Y finalmente en la malformación de grado 5 tenemos que hay ausencia del hueso timpanal. Entonces ya no tenemos hueso timpanal, básicamente tenemos la mastoides que va a formar una placa trésica que obviamente puede ir asociada a malformaciones de oído medio mucho más importantes. Entonces en estos pacientes, si vemos qué podemos hacer por estos pacientes, la cirugía de recanalización, por ejemplo, acá se podría intentar, es una cirugía donde se limpia todo el tejido blando y le damos una nueva capa. El problema es que tienen muy mala evolución, se vuelven a estenosar con el tiempo. Entonces, si tenemos la oportunidad de ponerles un implante de conducción ósea a estos pacientes, pues no trabajamos ya mucho en la recanalización como tal, ¿no? Y en estos pacientes es mucho más complejo porque no tienes estructuras definidas. Entonces tú entras a la placa trésica, que es en realidad mastoides ya, y ahí te puedes encontrar tranquilamente con el facial porque al no haber hueso timpanal, el recorrido del facial se altera. De hecho, desde el grado 4 ya podemos ver este tipo de alteraciones. Entonces muchas veces estos pacientes tienen mucho riesgo. ¿Y por qué se operan si es que le podemos poner un implante de conducción ósea? En realidad se operan cuando hay comorbilidades. Les comenté que sus pacientes tienen mayor predisposición a hacer otitis medias crónicas colesteatomatosas y a veces se complican. Entonces, de todas maneras, hay que operarlos, ¿no? Porque recuerden, si este cuadro es evolutivo, puede tener complicaciones. Seguro ya lo van a ver en su clase de oído medio, ya lo han tenido. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos una estenosis completa, lo que les decía, ¿no? El tejido blando está ocupando completamente el conducto. En la B, ahí acá. Por ejemplo, miren, acá vemos el martillo, el yunque y el estribo, pero nos falta la rama larga, entonces acá también hay una malformación asociada de tejido hueso. Y acá lo que podemos ver es que no se ha llegado a desarrollar tampoco el conducto. Está cubierto por una placa trésica. Acá también tenemos otra estenosis del conducto.
Y finalmente, este es el mismo caso, pero en un corte axial, ¿no? Igual, vemos que acá el conducto está totalmente cerrado y el hueso timpanal está hipertrófico. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Primero, probablemente a los otorrinos no nos llegue de primera instancia, primero van al pediatra. Si el pediatra lo ve dentro de un síndrome o como un problema aislado, lo va a determinar y va a hacer las referencias a quienes correspondan. Nosotros ya hacemos lo que es la evaluación auditiva y siempre una tomografía para ver cuál es el grado de severidad y si es que hay problemas de oído medio asociados, como colesteatomas u otitis medias crónicas. La evaluación auditiva va a depender mucho de la edad. Recuerden que las audiometrías que podamos hacer estos pacientes deben ser con estimulación de tipo ósea. ¿Por qué? Porque la vía aérea es la que no está conservada en estos pacientes y pues se puede hacer en niños mayores de 6 años en promedio, ¿no? Hay algunos que dicen 4 años, pero yo la verdad no he visto un niño de 4 años que me haya colaborado lo suficiente para hacerle una audiometría tonal normal, que seguro que ya lo han visto en alguna clase. Usualmente un niño de 5 años que es muy colaborativo, muy activo y es más o menos no hiperactivo, diría yo, te puede colaborar. Pero un niño de 6 años usualmente ya te colabora bastante con el examen. Si es un niño menor, 2, 3 años, 1 año, lo que hacemos, nos basamos en pruebas objetivas, como los potenciales evocados, que también tienen que ser con estimuladores óseos, en este caso de estos pacientes. Y finalmente, pues nos valemos de estos, ¿no? De los potenciales evocados auditivos para la evaluación del grado de pérdida de estos pacientes. La tomografía siempre y el programa es multidisciplinario, desde pensar en la prótesis, que va a ser el último paso de todo el manejo de estos niños, terapia del lenguaje y el seguimiento por nuestra especialidad y manejo quirúrgico, como lo que les decía, la última etapa, ponerles el implante, ¿no? Entonces, hay que diferenciar mucho si el problema viene uni o bilateral. Los niños que tienen malformación unilateral tienen un sistema de compensación muy bueno. Son niños que desarrollan lenguaje y todas sus funciones de manera normal. Es más, se adaptan en el tiempo a que estos niños tienen una vida casi normal, diría yo. De todos los niños que he visto con malformaciones unilaterales, no he visto que ninguno haya tenido problemas de lenguaje. Ya, entonces, como les decía, si hay una malformación unilateral, realmente el desarrollo no se altera tanto y ya los operamos cuando tienen 7, 8 años por un tema de complementar el desarrollo, pero también a veces por un tema estético en muchos casos, ¿no? Pero si la malformación es bilateral, sí es súper importante darles soporte a estos niños. Primero, ni bien nacen, si tenemos esta malformación bilateral, les damos unos audífonos que son especiales, que estimulan vía ósea directamente y se llaman vinchas óseas, ¿ya? Y estas vinchas las tienen que usar más o menos hasta los 3 a 4 años de edad, donde ya pueden recibir un implante de conducción ósea, que viene a ser esto. Es un dispositivo que tiene una placa interna, un receptor interno, que va directamente incrustado en el hueso, ¿ya? Y a eso, de manera, o sea, hay algunos dispositivos, dependiendo mucho de la marca, se cierra toda la cirugía y tiene un imán especial que se une a un micrófono externo. Y los otros son, digamos, el dispositivo interno, receptor interno, tiene una prolongación que viene a ser como un adaptador que sale de la piel y se une
al micrófono externo. El problema con este segundo dispositivo muchas veces se generaba muchas reacciones sobre la piel y hubo muchos casos de infecciones, se movió el dispositivo interno, entonces se optó por trabajar con marcas que se pegaran de manera de tipo imán, ¿no? Los niños tienen muy buena tolerancia al equipo. Yo no he visto ninguna complicación con las cirugías de implante de conducción ósea. De hecho, son mucho más sencillas que las de implante coclear. Son mucho más rápidas. Y lo otro es que se pueden hacer a cierta edad. No podemos hacerlo muy temprano, como sería ideal en los implantes cocleares, que cuanto más temprano tú implantas un paciente es mucho mejor. Acá tenemos que esperar a que desarrollen un grosor especial de la tabla ósea externa para que puedan soportar el receptor interno. Más o menos se dice entre 4 a 5 milímetros, y ese grosor se logra más o menos a los 4 o 5 años, y hasta eso tenemos que esperar. Ese grosor se mide mediante la tomografía y ya vemos cuando los niños están preparados para el implante de conducción ósea. Hasta ahí los niños tienen que andar con su vincha. Si el paciente, además, como les digo, tiene que recibir terapia de lenguaje para no tener alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Cuanto más temprano, eso sí es mejor. A edades, podemos empezar desde los 6 meses, 1 año, es mucho más ideal. En general, estos niños desarrollan un buen nivel de coeficiente, un buen nivel de lenguaje y no tienen mayores problemas, ¿no? Como si a veces tenemos con pacientes con hipoacusias neurosensoriales, que seguro ya lo van a hablar en su caso. En cuanto a los traumatismos, recuerden que el pabellón es una parte expuesta del cuerpo, de la cara en especial. Entonces va a tener los mismos traumas que cualquier otra parte del cuerpo expuesta, pero de ellos el más importante es el otohematoma. El otohematoma se da básicamente por un trauma contuso sobre la parte del pabellón, y lo que pasa básicamente es que se llena de contenido hemático entre el cartílago y el pericóndrio. Recuerdan que les decía que el cartílago se nutre básicamente del pericóndrio, entonces ahí empiezan a haber problemas. ¿Por qué? Porque cuanto más dure el otohematoma, el tiempo del cartílago en falta de nutrición puede tener dos cosas. Hay una hipertrofia del cartílago, o por otro lado se necrosa. Entonces la posibilidad de que deforme el pabellón auricular es muy alta. Entonces sí, esto necesita un manejo súper temprano. En menos de 12 horas debería ser drenado un otohematoma. Entonces de repente sí les va a tocar alguna vez, probablemente. Depende de dónde hacen su serum, ¿no? Hay algunos amigos alguna vez me contaron que donde hicieron su serum era como que había accidentes en motocicleta o en mototaxis, así como que 3 o 4 veces a la semana, no era súper frecuente. Entonces ahí sí les tocó ver algunas de esas cosas, ¿no? Y hay lugares donde no ves un accidente nunca. Por ejemplo, yo nunca he visto un accidente así importante en mi serum, pero bueno, es lo que nos puede tocar potencialmente a todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos otohematoma? Súper importante, drenar. Hacemos un corte tangencial y drenamos todo, pero no es suficiente, tenemos que ferulizar, porque si solo drenamos, eso se vuelve a coleccionar. Y el tercer paso importante es la antibioticoterapia temprana. ¿Por qué? Porque este trauma se coloniza rápidamente. Recuerden que la piel es delgada en esta zona, entonces la infección es rápidamente progresiva. Estos son los tipos de férulas que usamos. Podemos usar material plástico, otros utilizan, por ejemplo, botones, otros utilizan gasas, pero toda ferulización tiene que ser por delante y por detrás y con puntos transfixiantes que unan ambas férulas.
igual con las gasas, igual con los botones, salvo con el yeso, que lo podemos colocar más o menos como la estructura que nos muestra acá, que no es yeso, pero me sirvió mucho para mostrar la estructura, porque usualmente no encontré una foto de yeso y por lo menos en servicio casi no lo usamos, aunque ustedes seguro que van a leer y van a ver que es una primera opción, porque el yeso no tiene la capacidad de adaptarse, como no está sujetado, cuando empieza a desinflamarse un poco el hematoma y todo el proceso inflamatorio, se suelta. Entonces a los 2 o 3 días se te cae el yeso. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos que esté la férula? Al menos 10 a 14 días, dependiendo de la evolución del paciente. Puede haber algunos pacientes que en 7 días han mostrado una evolución muy buena y se le había podido sacar, sí, pero en general son 2 semanas que debería mantenerse con la ferulización. Por eso también tiene que ser un material estéril, ¿no? Y lo otro que tenemos acá es más o menos cómo colocaríamos una férula de gasa. Es más o menos de esta forma que usamos, igual, anterior y posterior, y hacemos puntos translizantes. En general, a mí es el que más me gusta porque nos permite darle mayor soporte y se adapta a las configuraciones que tiene el pabellón, que a veces nos cuesta un poco con los objetos plásticos, ¿no? O con los botones, que solo presionan una parte y dejan sin presión en otra zona. Entonces, finalmente, igual hay una parte que se vuelve a llenar y la parte que está ferulizada no tiene ningún problema, pero el problema ha migrado, ¿no? Y eso no es lo ideal. Bueno, esas son las indicaciones respecto al hematoma. Tenemos infecciones del pabellón auricular también, la celulitis, que son infecciones propias de la piel, la pericondritis, que viene a ser cuando esta infección ya pasó a tejido cartilaginoso, es rápidamente progresivo si no usamos antibióticos de inicio rápido o si usamos el antibiótico inadecuado, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que vienen con pericondritis. Bueno, creo que es más en el hospital que vemos estos casos y de pronto vemos que les han dado amoxicilina u otros antibióticos que no, no tienen indicación en estos cuadros, ¿no? Entonces a veces evoluciona mal generalmente. Siempre la celulitis, si no se controlan así de manera súper efectiva, van a evolucionar una pericondritis. Y finalmente hablaremos del herpes zóster. Por ejemplo, acá tenemos casos muy frecuentes, extremos. Niños, porque a veces tienen algo pequeñito y se empiezan a rascar, se contaminan y se prende la infección. O tuvieron una pequeña caída, se da la infección. Entonces es muy frecuente en los muy niños, bueno, muy ancianos, porque también ellos tienen a veces traumas por posiciones repetitivas o porque de pronto en algún momento se cayeron, etcétera. Entonces estos pacientes también siempre tienden a tener mayor frecuencia de pericondritis. El otro grupo que yo he visto importante, donde hemos visto pericondritis así de evolución muy tórpida, ha sido en personas que se manipulan. O sea, te pones piercing o te pones, no sé, hay otras cosas que ahora se ponen en el oído. Y esos pacientes también. Hemos tenido 2 casos en el hospital que tan solo por un piercing se les encendió la infección y al final quedaron con deformación del pabellón. Entonces hay que tener mucho cuidado qué ponemos a nuestros oíditos. El tratamiento, si fuera una celulitis, básicamente es tópico, pero cuando ya tenemos sospechas de pericondritis, le damos antibióticos que combatan pseudomonas, porque la pseudomonas es la única, bueno, es el germen más común aislado en este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, hay un antecedente traumático o de rascado o de manipulación del oído y a eso se le suma pues, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, obviamente tienes un diagnóstico. Se debe manejar, por ejemplo, con quinolonas
Si la infección ya no ha cedido, por ejemplo, le han dado 5 días de ciprofloxacino y ustedes ven que no hay mucha mejoría, entonces pasamos a tratamiento endovenosa. Podría ser, por ejemplo, ceftazidima con algún aminoglucósido. No es muy ideal, recuerden que son ototóxicos, entonces podríamos usar de repente vancomicina, ¿no? Como vamos a ver en otros ejemplos, ¿no? Pero siempre en cuando el primer tratamiento, la primera línea, que son las quinolonas orales, no hayan funcionado. No hay por qué ponerles tratamiento endovenoso de inicio a estos pacientes. Lo que les decía, hay que hacer uso de antibióticos tópicos, ayuda mucho la evolución, que evolucione mucho más rápido el cuadro. Y si es que no ha resultado ninguno de estos, pues nos vamos a un drenaje, es decir, hacemos un pequeño corte y tratamos de limpiar. Eso es un procedimiento más sencillo y podríamos indicar lavados con antibióticos, ¿no? Si todo esto no ha funcionado, nos vamos a una limpieza quirúrgica. Ahí se expone un espacio mucho más grande del cartílago de la zona infectada. Hacemos un curetaje, o sea, limpian toda la capa de detritus, de inflamación que se produce sobre el cartílago. Y bueno, luego de esto cerramos, ferulizamos en este caso cuando entramos a sala, igual una semana, 10 días, y vemos la evolución del paciente. La limpieza quirúrgica realmente yo la he visto pocas veces, ¿eh? Habrán sido unas 3 a 4 veces de todos los pacientes que hemos tenido. En general, si es que no han respondido a tratamiento con vía oral, que por lo menos te soluciona un 70-80% de los casos, hay un grupo pues que requiere endovenoso, ¿no? Y ya un grupo así súper pequeño que van hasta una limpieza quirúrgica. Habrá uno cada 2 años, más o menos, imagino yo. El síndrome de Ramsay-Hunt, ya todos los conocemos, seguro que lo han visto en medicina interna. Tiene una tríada clásica, que es la parálisis facial, el herpes, o sea, las lesiones herpéticas, y el dolor intenso que puede provocar esto, ¿no? Esa es la tríada bastante clásica. En estos pacientes también se pueden encontrar, la sordera es frecuente, muy frecuente. La presencia de acúfenos podría acompañar esto, y pacientes con vértigo también hemos tenido, pero en mucho menos número. Es muy raro que venga un paciente con Ramsay-Hunt y vértigo, sí los hay, pero son los más raros. Y el manejo acá pues es igual multidisciplinario, ¿no? Nosotros los otorrinos vemos que esto no se sobreinfecte, no se complique, y el manejo de la parálisis facial es por neurología, y el manejo de la hipoacusia por nosotros, dependiendo de la evolución. En general, el tratamiento puede ser con aciclovir, famiciclovir no tenemos acá en el mercado, y el valaciclovir. A mí me gusta mucho este último porque la dosis es pequeña. En cambio, la dosis del aciclovir es 400 miligramos cada 6 horas, entonces como 2 pastillas cada 6 horas, entonces ningún paciente casi cumple el tratamiento, ¿no? Es mejor tomar una pastilla cada 12 horas que 2 cada 6 horas. Y esa ventaja nos da el valaciclovir, ¿ya? Corticoides, en todos los casos, podemos usar metilprednisolona si el paciente está hospitalizado y si el paciente va a recibir tratamiento ambulatorio de dexametasona en dosis altas al inicio, 8 a 10 gramos, dependiendo de si el paciente tiene o no patologías asociadas, y luego vamos escalando hasta retirar completamente. En promedio, 7 a 10 días de tratamiento, dependiendo cómo hace la escala de la caída del corticoide. Y para que no se infecte, lo que usualmente usamos es soluciones antisépticas. Por ejemplo, la solución de Buró es una solución bastante buena, secante y evita que se contamine agentes bacterianos, asociado a cremas antibióticas para evitar la sobreinfección, ¿no? En promedio, las lesiones van a ir secando entre 3, 5 a 7 días, dependiendo de la cantidad de lesiones que hayamos tenido y el tiempo de erupción que tienen estas.
Y lo que sí es importante es el manejo de neurología, porque muchas veces estos pacientes quedan con dolor neuropático, súper importante. Este cuadro siempre nos llama la atención porque ha habido casos en los que el paciente viene por una otalgia, el dolor de oído, y pues no le encontramos ninguna causa, lo revisamos, nada. Pero el paciente refiere una notalgia súper intensa, ¿no? Y tú le dices, bueno, señor, no veo nada, le das su analgésico. Y 2 días después, o al día siguiente, vuelve a la emergencia y ya tú ves toda la erupción, ¿no? Entonces, ahí, el signo típico, el inicio es dolor antes de la aparición de las erupciones. Nos ha pasado, por ejemplo, en un caso que le dieron de alta a la señora porque solo vino con dolor el primer día y 2 días después la señora volvió con todas las erupciones y había hecho hipoacusia y vértigo. Fue un caso súper intenso que nos causó bastante dolor de cabeza en su momento. Entonces siempre hay que tener cuidado, ¿no? Cuando el paciente se queja de algo, sí hay muchos que son exagerados, ¿ya? Pero siempre hay que escucharlos y poner un poquito de atención cuando el síntoma es desproporcionado a lo que nosotros estamos viendo. Acá tengo otro casito, pero lo vamos a ver al final, ¿ya? Para ver cuánto han entendido de la parte de otitis externa, que es ya la última parte de la clase. Espero que estemos en tiempo. No, más o menos. Ya, yo creo que sí terminamos en 20 minutos más. Las otitis externas en general se parecen todas en cuanto a la sintomatología que pueda tener el paciente. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Básicamente depende de qué encontramos en el examen. Es ese paciente que tiene antecedentes, que se ha ido a la piscina, que se ha ido a la playa o que se ha estado manipulando el oído. Esos antecedentes son súper importantes. Me picaba el oído, doctora, y me estuve rascando y después al día siguiente me empezó a doler y ya anoche me dolía insoportablemente que hasta he venido a la emergencia. ¿No? Te puede decir el paciente. O si no, otro te dice, doctora, fui a la playa el domingo y y 2 días después empecé con un dolor, ¿no? Que ahora ya se ha hecho más importante, incluso me duele hasta al masticar, dicen algunos, ¿no? O me duele incluso la parte del cuello, me duele la cabeza, etcétera. O sea, es un dolor súper intenso. Estos pacientes también refieren que puede haber brenitud ótica, es decir, que sienten el oído ocupado, o hipoacusia leve, o torrea, dependiendo si es difusa o si es micótica, y dolor mandibular, lo que les decía, ¿no? En algunos casos. Y cuando estábamos en el inicio les hablaba del signo de trago, ¿no? El signo de trago positivo en adultos es súper característico de las otitis externas. A veces en pacientes donde el cuadro está empezando, la inflamación del conducto todavía es leve. Y esto es un signo que nos permite diferenciar bastante, ¿no? De si estamos ante una otitis media o una otitis externa. O por ejemplo, ahora que es bien común el tema de las teleconsultas. Entonces tú escuchas al paciente y le dices, presiones acá en esta zona, ¿le duele? Entonces lo más probable es que sea una otitis externa. Pues hay clasificaciones, tenemos la otitis externa localizada aguda, que vienen a ser básicamente los forúnculos. Estos se presentan en el tercio externo del conducto, donde tenemos, ¿se acuerdan? Las glándulas, los folículos, etc. En esa parte se van a presentar. Son bastante dolorosas también, pero muchas veces cuando se abscedan, remiten espontáneamente o en algunos casos pueden persistir. Si persiste por más de 3 días con flebosis y dolor, es ideal dar antibióticos eh, antiestafilococo. Empezamos con dicloxacilina, bastante básico y bastante efectivo. En 3 días el paciente va a estar con una mejora muy evidente, pero igual tenemos que cumplir el periodo de tratamiento, ¿no? De 7 días. La difusa aguda, esta sí ya es propia del conducto auditivo.
toda su extensión, y lo que vamos a ver básicamente es un edema de toda la piel del conducto. Ahorita lo vamos a ver en imágenes, asociada a otorrea. La otitis externa eczematosa es la que les decía. Estos pacientes son aquellos que producen o tienen una descamación aumentada de la piel. Lo mismo será en la parte del conducto, pero el problema que ellos tienen es que tienen mucho prurito. Entonces, muchas veces manipulándose, llegan a desarrollar una otitis difusa aguda, por ejemplo, ¿no? En estos pacientes, básicamente hay que buscar hidratar el conducto. Usualmente usamos gotitas de vaselina, glicerina, entre otros, para poder hacer que este síntoma de la picazón pues disminuya. Bastante frecuente en pacientes mayores de edad, 70, 80 años, ¿no? La otitis externa micótica, que vamos a verla ahorita, y la otitis externa maligna, que también es importante que la recuerden. Esta es una otitis, la imagen de una otitis externa bacteriana difusa. Lo que les decía, hay un edema bien marcado del conducto auditivo asociado a otorrea. Muchas veces no vemos otorrea porque todo está contenido. Y vemos que el conducto está completamente tapado, ¿no? Tú ves el conducto y ni siquiera entra totoscopio. Estos pacientes tienen un dolor súper intenso, obviamente también muestran pérdida auditiva, y en este caso el agente principal es la pseudomonas aeruginosa. Ahorita vamos a ver el manejo. En cambio, en las otitis externas micóticas, de honguito, tenemos edema mucho menor. Recuerdan que el edema era bien severo en estos casos. Acá el edema y la flogosis es menor. Y tenemos, tenemos lesiones de tipo IFAS algodonosas, que pueden ser blanquecinas en caso de Candida albicans, o estas negruzas, ¿no? Es en caso de Aspergillus niger. ¿Importa que sea uno u otro? Realmente no, porque finalmente el tratamiento es estándar para todas las otitis externas micóticas, ¿no? Y estas son las que demoran más en curar. Las otitis difusas, tú le das tratamiento, más o menos en 3 días se va a sentir súper mejor y ya se va a ir el edema, la inflamación, y ya el paciente está tranquilo. En cambio, en las otitis externas ya van a tener menos dolor en esos días, pero los pacientes van a demorar más, o sea, siempre van a tener esa molestia, y hasta que uno vea limpio el oído demora más o menos 10 a 15 días. En cambio, en una semana una otitis externa difusa ya ha solucionado casi un 100%. Otra característica es, ¿quién duele más? Las otitis externas difusas, obvio por el tema del edema más marcado que hay aquí, de los signos de flogosis. En cambio, acá más es una sensación de picor, dolor, no tan intenso, y sensación de oído tapado también por las hifas, ¿no? ¿Dónde puede haber más otorrea? En este caso, acá casi no hay otorrea, pero si uno ve las lesiones algodonosas, siempre en otoscopía. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Se acuerdan que les decía que la circulación es pobre en los tercios medio interno de la piel del conducto? Entonces la llegada de antibióticos por vía oral, o sea, si tomamos antibióticos por vía oral, es bien pobre. No es la primera opción en las otitis externas. Primero, tenemos que limpiar. Cuanto más detritus haya, o sea, ya sea bacteriano o micótico, pues más difícil va a terminar de resolucionar esto, dependiendo de la situación en la que estemos. Generalmente nosotros los otorrinos limpiamos con unos hisopos que hacemos nosotros mismos, porque no sirven los hisopos que venden porque son demasiado gruesos. Limpiamos. A veces solemos utilizar soluciones secantes, por ejemplo el alcohol boricado al 5% y el ácido acético, que podría ser al 2 o al 5%.
Lo que les decía, una solución también secante es la solución de Buró, que podemos usar para curaciones básicamente. La ventaja del alcohol boricado es que tú le puedes usar para limpieza y también si tienes una otitis micótica le vas a dejar como tratamiento su alcohol boricado. En este caso, si es micótico, obviamente no nos sirve pues una solución antibiótica, ¿no? Si fuera, no tenemos. Si fuera una otitis difusa, si usamos gotas que vienen en combinaciones de quinolonas asociados a corticoides, por ejemplo, la hidrocortisona asociada a ciprofloxacino, hay soluciones de floxacino solo, hay soluciones de dexametasona con ciprofloxacino, la verdad que todas se parecen y finalmente la evolución es muy parecida, usemos la gota que usemos, pero sí se prefiere usar con corticoide asociado porque nos ayuda a disminuir mucho el edema y toda la inflamación que ustedes han visto en las imágenes previas. Y tras revaluación, porque es importante la revaluación, porque como les digo, hay que volver a limpiar, porque a veces quedan pequeños detritus, el paciente se siente bien, no volvió a su consulta porque se sentía bien y se fue de nuevo a la playa. Y a los 2 o 3 días de nuevo está sentado en tu consultorio. Entonces siempre hay que explicarles al paciente que durante este tiempo no le debe entrar agua al oído, no puede ir a una piscina, no puede ir a una playa. Eso es súper importante durante la evolución. Y estas son, digamos, las benignas, ¿no? Pero de todas estas hay una que es mala y se llama maligna porque su evolución es rápidamente progresiva hacia tejidos adyacentes. Es decir, lo que vemos en estos cuadros es una osteitis, ¿no? Importante del tejido adyacente. Acá vemos, por ejemplo, que la mastoides está libre, acá ya ha sido ocupada, ¿no? Por la infección que ha empezado como una otitis externa, aparentemente. Si bien es más frecuente en pacientes diabéticos o una edad avanzada o con algún grado de inmunosupresión, y son los típicos pacientes, son criterios menores de diagnóstico, ¿no? Son las personas típicas que tú encuentras, un viejito que tiene diabetes, que no está compensado y de pronto ha cursado con otodinia, ¿no? Uno lo observa, otodinia y otorrea, y pues se encuentra con un gran número de hallazgos no muy bondadosos. En esto es bien típico las granulaciones, que son como cúmulos de tejido purulento asociados a áreas de necrosis, ¿no? Es realmente bastante, o sea, rápidamente progresivo, diría yo, porque muchas veces en días estos pacientes hacen compromisos cerebrales, por ejemplo, muchos de estos hacen compromiso del seno venoso y terminan falleciendo tan solo por una otitis externa. Entonces, el tratamiento tiene que ser cuanto más temprano mejor. Entonces, ¿cuáles son los criterios mayores? Que el dolor sea intenso, la otorrea bastante evidente, que haya edema, pero más que edema en realidad son granulaciones y ulceraciones del conducto auditivo, los que les mencionaba hace rato. Para detectar la afectación ósea, la gamografía es el gol estándar. Sin embargo, pues no tenemos este examen disponible pues en cualquier lugar, ¿no? Entonces, se está buscando mucho ahora que se reemplace por los hallazgos de tomografía, ¿no? Que nos pueden ayudar mucho. Si hubiera abscesos detectables en las curas locales quiere decir que cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, con esta otitis, tendemos a visualizarlos bajo microscopio y hacemos aspiraciones, vamos cauterizando las granulaciones, las ulceraciones para poder permitir disminuir la carga bacteriana, pero a la vez también ayudar a que estos pacientes puedan mejorar progresivamente, ¿no? Pero obviamente el tratamiento es mucho más complejo. Y la pseudomonas aeruginosa en el cultivo, ¿no?
Se dice que este es el factor suficiente, pero necesario, pero no suficiente. Entonces, si nosotros tenemos un cultivo positivo para Pseudomonas, pero no tenemos ningún otro criterio mayor, pues definitivamente no puede ser una otitis externa maligna. Ya, recuerden que en la difusa el germen es el mismo. ¿Cuáles son los criterios menores? La diabetes, la edad avanzada, que no responda al tratamiento convencional, es decir, que yo haya pensado inicialmente que era una difusa, pero de pronto ya le di sus gotas, sus tratamientos, sus aspiraciones y veo que en una semana no ha avanzado nada. Entonces probablemente esté ante otra patología. Y datos radiológicos, es lo que les decía, ¿no? O sea, ya lamentablemente no tenemos la gamografía en todos lados, entonces podemos usar la tomografía como un factor que nos ayude con el diagnóstico, que nos va a dar luces también de la osteitis. El mal estado general de sus pacientes tienden a ser muchas veces disturbios electrolíticos o trastornos del sensorio asociados a la infección que tiene y afectación de los pares craneales, ¿no? El diagnóstico se basa en la clínica, la gamografía es el gol estándar, pero actualmente también podemos usar la tomografía. El tratamiento, cuanto más temprano mejor. Recuerden que es una patología muy agresiva. Estos pacientes en una semana o 10 días se pueden descompensar y se pueden morir si no tienen un tratamiento adecuado. Entonces, el manejo siempre es hospitalario, por eso lo pongo con mayúscula, y los antibióticos endovenosos. Podemos usar, como les dije, ceftazidima junto a banco, si no nos resulta piperacillinata, Zobactam. Y bueno, podríamos subir más, pero ya son a veces el paciente se complica antes de que llegue a tantas cosas. Generalmente, con el inicio del tratamiento endovenoso, los pacientes tienen una buena evolución. Finalmente, esta es la última, sí. Meningitis bulosa es una infección, pero propia de la capa epidérmica del tímpano. Entonces, sí nos puede corresponder. Es una patología que está en limbo realmente. Se caracteriza por un dolor súper intenso asociado. En la otoscopia vamos a ver vesículas hemáticas. Entonces, el paciente presenta un dolor súper intenso, ¿no? Entonces uno lo examina y ve estas bulas y cuando estas se rompen, lo que pasa es que el paciente presenta como una otorragia, ¿no? Y ahí muchas veces las mamás se asustan, ¿no? Porque ha prestado un dolor de oído asociado a otorragia. Se dice que en estos casos debemos ser conservadores, es decir, dejamos que evolucione espontáneamente, ya que la principal causa es viral. Hay algunos casos en que la clamidia podría estar relacionada, se dice, pero no está muy claro. Entonces, el uso de antiinflamatorios sí podría ayudar, tipo AINES, por lo menos unos 5 a 7 días, porque es en el tiempo en el que el cuadro demora. Y la posibilidad de uso de antibióticos por evitar la sobreinfección bacteriana es súper controvertido, ¿no? En general, las guías dicen que no se recomienda, salvo pues uno evidencia realmente signos de infección bacteriana, ¿no? Si no, no tendríamos que dar como un medicamento preventivo. Lo que sí ayuda mucho, por ejemplo, en otorrino, cuando nosotros vemos a estos pacientes, es drenar las bulas. Con eso el paciente se siente mucho más aliviado. Dentro de los tumores, podemos tener todos los que están acá en esta lista. Los que más nos importan, porque son típicos del oído, son el osteoma y la exostosis, que seguro que ya lo van a ver ustedes en sus prácticas, ¿ya? Una es un tumor y la exostosis más bien es una patología difusa que afecta a todo el tejido óseo del conducto auditivo. Los osteomas son lesiones únicas que tienen un punto de fijación o un pedículo y pues
va a depender de cuánto crezca para que cause síntomas. Si ocupa menos del 50 al 70% de la luz, realmente no va a tener mucha clínica. Si es que ya va en ese porcentaje, lo que se ven en esos pacientes es que forman tapones de cerumen a repetición. Entonces la cirugía es súper sencilla. Usualmente esta se ubica más externo, es decir, en la parte, en el tercio externo del conducto auditivo, y pues su cirugía es mucho más fácil porque en esa zona no tenemos estructuras importantes que podamos dañar a la cirugía, ¿no? Y tú lo operas y pues ahí se quedó. Puede ser único, bien raro, más se ve en pacientes que tienen patologías de osteomas a nivel de otras partes del hueso, ¿no? Generalmente son patologías sistémicas, el osteoma, ¿no? Puede aparecer en la parte frontal, incluso en la parte de los huesos paranasales, etc. Entonces, sí, se ve dentro de un contexto un poquito más grande y se opera siempre y cuando pues la obstrucción sea severa. Igual en caso de la exostosis, en cambio, es un crecimiento difuso y desordenado de la parte ósea, más frecuente en los 2/3 internos del conducto auditivo y causa los mismos síntomas. Si es que ya ocurre más allá del 70% de la luz, lo que el paciente va a notar es la pérdida de visión progresiva, y también estos pueden formar tapones de cerumen a repetición, pero es menos frecuente que en el osteoma, ¿no? Es más difícil su cirugía porque acá hay que recanalizar, o sea, volver a formar el conducto, pero recuerden que acá ya estamos cerca a mastoides, entonces hay estructuras muy importantes que podemos dañar, sobre todo acá en la parte del piso, porque ahí vamos hacia mastoides. Entonces se tiene que trabajar bajo estándares muy circunscritos. Es una cirugía bien trabajosa que generalmente la hacen los que se dedican exclusivamente a operar oídos, se llaman otólogos. Y pues puede durar, una cirugía de un osteoma, por ejemplo, te podría durar pues 1 hora y media, dependiendo. En cambio, una exostosis puede tomarte unas 4 o 6 horas tranquilamente. ¿Ya? Y solo se operan si es que la obstrucción les causa una pérdida auditiva importante, o si hay este tema de los tapones de cerumen a repetición, ¿no? Otro tema importante acá es, a ver, ya hemos hablado de la clínica, en el tratamiento, uy, hay alguna idea que se me ha ido. Y finalmente la estrella en otorrino, la bailarina, el tapón de cerumen. De hecho, es una de las patologías que podría ser la más simple como que la más compleja y fastidiosa, porque el tapón de cerumen puede causar muchos síntomas o ningún síntoma. Hay pacientes que tienen un tapón así eterno y nunca se dieron cuenta porque ya se han acostumbrado a escuchar a un volumen determinado. Si es bilateral, peor, nunca se dieron cuenta porque ¿cuándo es que nosotros decimos, no escucho bien? Porque tenemos puntos de comparación. Y si un oído oye bien y el otro no, pues es fácil de percatarte tú mismo, ¿no? Pero si ambos oídos están con el tapón de cerumen, para el paciente es normal, ¿no? Y como fue progresivo, realmente no tiene problemas de hipoacusia. Y es bien gracioso porque cuando les lavamos el oído, dicen, ay, sí, ahora sí escucho mejor. ¿Cómo no me di cuenta que no escuchaba? También hay factores eh, fisiológicos que hacen que estos pacientes pues no sientan una pérdida muy severa, ¿no? El cerumen usualmente tiene esta coloración al inicio, de color amarillo clarito, pero con el tiempo se va oxidando y se va formando una cosa de este color marrón, media negra. Hay de colores muy blanquecinos cuando son de predominancia epitelial y hay diferentes formas de colores y variaciones súper diferentes. Pero finalmente todos son cerumen y todos se manejan igual, ¿no? Hay muchos casos en los que tú dices,
el paciente dice, me han dicho que me han visto sangre en el oído, ¿no? Y tú los examinas y es un tapón de cerumen tipo una cosa negra. Y finalmente terminan con su lavado y son felices los pacientes. Puede causar desde otodinia, puede causar sensación de pérdida auditiva, que otros sí la perciben, puede causar sensación de plenitud oral, hasta mareos tan solo por un pequeño tapón de cerumen. Una patología muy ubicua. Lo que les decía, el manejo es con un lavado de oído. De hecho, es la única patología de todas las que pueda tener el oído que tiene comunicación el lavado de oído. Entonces, a veces los pacientes tienen la idea de que el lavado de oído es así como que mágicamente mejora todos los cuadros, ¿no? O de pronto tú le lavaste el oído a una persona mayor y escucha mejor y le dice a su amigo, no me han lavado el oído y ahora escucha de nuevo. Pero resulta que este amigo sí tiene una pérdida neurosensorial importante. Entonces viene y tú no le encuentras casi nada y el paciente quiere que le hagas su lavado de oído, ¿no? Y esto es así, o sea, la única patología para la cual tiene indicación el lavado de oído como tal es el tapón de cerumen. No hay ninguna otra. Podríamos usar, por ejemplo, para sacar cuerpos extraños, en algunos casos de otitis externas, cuando, por ejemplo, está súper lleno de secreciones purulentas o micóticas, podríamos usarlo en algún caso si no tengamos cómo limpiar adecuadamente el oído. Es una herramienta, sí, pero depende mucho de cuánto manejemos esto, ¿no? Si realmente no tenemos los medios, mejor ni tocar a los pacientes. Ya, siempre para hacer el lavado debemos tener una riñonera. Podemos usar estos. Usualmente yo no los uso porque me parecen muy toscos. Usualmente usamos una jeringa de 20 centímetros asociado a un catéter de 18 a 16 milímetros y nos ayuda un montón y nos hace que el lavado sea más sencillo y le duele menos al paciente también. Muchas veces como estos mandaban bastante volumen con mucha más presión, los pacientes hasta han tenido traumas, ¿no? Por el lavado de oído. Entonces, usualmente ahora ya se utiliza menos y es mejor. Bueno, a mí me parece que es mejor, pero hay médicos que todavía les gusta usar estas jeringas de metal, se respeta. Cuando hacemos el lavado, siempre lo que les decía, ¿no? Oreja hacia arriba y hacia atrás para poder dar espacio al lavado. Y lo otro es que tenemos que tener un punto de referencia, porque de pronto si ponemos compresión, puede haber algunos casos en los que empujes toda la jeringa y termines lesionando el conducto o el tímpano, ¿no? Entonces, acá está mal posicionado porque este dedo debe ir más o menos a esta altura, para que cuando haya presión sobre el émbolo, se mantenga estática la jeringa. Respecto a los cuerpos extraños, podemos encontrar todo lo que se pueda imaginar en el oído, bien frecuente. Niños pequeños o pacientes adultos con alguna alteración mental, por ejemplo, los pacientes que tienen psicosis o los pacientes que tienen retardo mental, etcétera, ¿no? Esos son los pacientes que pueden presentar cuerpos extraños. Y en los niños sí es súper frecuente, en todas las edades. He visto niños hasta de 10, 12 años con cuerpos extraños. Y se meten todo lo que ustedes puedan imaginar, desde los lápices, semillitas de, no sé, de alberja, de todo lo que ustedes puedan imaginar. O por ejemplo, hay algunos niños que no querían la alberja y se la meten al oído. Y todo este tipo de cosas que podemos ver, pues finalmente el manejo va a depender. Si es un objeto inanimado que no tiende a hidratarse, una piedrita, una bolita, los aretitos del are, los seguros de los aretitos, etcétera, hacemos un lavado y el cuerpo extraño sale completamente. Si tenemos un cuerpo extraño orgánico, es decir, una alverjita, una pepa de alguna fruta, una pequeña cáscara, qué sé yo, esas generalmente no las lavamos porque se hidratan y al hincharse impactan sobre el conducto. Recuerden que el conducto tiene un calibre pequeño, entonces se impacta y ahí sí se convierte en una tragedia, ¿no? Y lo otro es que a veces de muchas manipulaciones que han tratado de sacar el cuerpo extraño, causan edema sobre la piel del conducto
y se cierra también. Y finalmente los cuerpos animados, que pueden ser moscas, cucarachas, garrapatas. ¿Qué más he visto? Polillas, chinches. Alguna vez he visto hasta una arañita en el oído. Entonces, para los objetos animados, pueden usar cualquier solución que ahogue al insecto, desde lidocaína hasta soluciones aceitosas, que son mucho más eficaces, tipo aceite de glicerina, lo que ustedes quieran, aceite de bebé, cualquier cosa imaginable como oleosa se puede utilizar tranquilamente para que el bicho muera, y una vez que ya haya pasado unos 10 a 15 minutos y procedemos al lavado de oído. Con eso se soluciona el problema y el paciente se va contento a casa. De hecho, la única patología en la que nos agradecen y nos quieren mucho es en el lavado de oídos, ¿no? Las demás patologías en otorrino son mucho más crónicas, entonces el paciente le cuesta mucho a veces entender que siempre nos va a tener que estar viendo, visitando, haciéndole sus controles, se fastidian mucho. Lo que les decía, el lavado, si es que tenemos cuerpos inertes, si es que tenemos cuerpos objetos orgánicos, preferimos usar pinzas especiales. Son estas pinzas que podemos ver aquí abajo. Son súper finitas, son curetas que entran ahí al oído y jalan el cuerpo. Si es que no tienen los materiales, ustedes sienten que no tienen la suficiente experiencia, no toquen los cuerpos extraños, porque a veces nos toca ver complicaciones a nosotros y de verdad que es bien triste. Hemos tenido lesiones de tímpano, lesiones hasta de cadena osicular, tan solo por un cuerpo extraño, porque ya lo manipulan mucho y no hay un manejo adecuado, ¿no? Y a veces en hospitales pequeños intentan sacarle porque no sé si hay presión, porque lo más inteligente es si tú no manejas algo bien y menos en un niño, pues atreverse a hacerlo, ¿no? Porque recuerden que primero no hacer daño siempre es un principio médico súper importante. Entonces, si no manejamos algo como en su magnitud completa y podemos causar alguna complicación, mejor ni tocarlo, ¿no? Le explicas que no se desespera la mamá por el tiempo que va a pasar y que mejor pues vaya a un lugar donde le pueda atender el especialista, ¿no? Y vamos a ver el primer casito para ver si han estado atentos. Muy bien, vamos a ir llamándolos a los que aún todavía están. A ver, Evelyn Torres. Vamos a leer el casito ya. Evelyn se va preparando. Paciente de 56 años con una historia de prurito óptico de larga evolución, acude por otalgia leve izquierda. Siempre le pica el oído, probablemente tenga una otitis eczematosa, pero ahora le está doliendo, ya no es prurito, de una semana de evolución. Otalgia leve, acá le ponen. En realidad debería decir otodinia. El casito está errado, pero bueno, no sirve. Y refiere que tiene un antecedente de ingreso hospitalario hace 15 días por un tema abdominal y le han dado tratamiento antibiótico durante 4 días endovenoso y 10 días más con tratamiento bioral. O sea, ha estado con un tratamiento antibiótico prolongado. Hay un dolor de oído asociado a un poco de prurito. Entonces, a ver, José Julio Vilca Muñoz. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Muy bien. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? Julio. Uy, no está. A ver, Rosa Maciel Sierra Rojas.
Sí, doctora. Ok, ¿qué opinas? ¿Cuál sería el diagnóstico probable? ¿Una otitis media aguda o una otitis externa aguda? Una otitis Recuerda, externa. aguda, ¿no? ¿Qué tipo de otitis? Una micótica. Ajá, porque tiene el antecedente de que siempre se estaba rascando y además ha estado con antibiótico de amplio, probablemente de amplio espectro, ¿no? Porque recuerden, para abdomen utilizan amplio espectro por 15 días. Entonces, esos antibióticos por largo tiempo barren la flora y pues, nos ponen más predisponentes a desarrollar otros agentes que pueden estar, usualmente los hongos que se cogen el oído son del ambiente. Entonces, tanto la cándida como el aspergillus están en el ambiente y pues son de evolución benigna. Eso es importante porque muchas veces tú les dices a los pacientes que tienen un hongo en el oído y se imaginan cosas terribles, ¿no? Pero son patologías circunscritas, no progresivas, benignas en general, ¿no? No son, por ejemplo, muchas veces vemos micosis invasivas, etcétera. No, eso no pasa en el oído externo, por lo menos. Muy bien. Eh, a ver, gracias, Rosa. David Wong, Sí, doctora. ¿pediríamos una prueba complementaria? ¿Pedirías una radiografía de mastoides, algún examen que te ayude a complementar el diagnóstico que está sospechando tu compañera? Bueno, dado que el problema es solamente del oído externo, más bien yo pediría un cultivo si es que mm, se quiere sacar, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico exacto? Ya no solemos usar porque de hecho el agente más característico es la pseudomonas en bastantes series y realmente las guías no te recomiendan cultivos, ¿no? Salvo al paciente haya evolucionado favorablemente o después de una semana de tratamiento por ahí, pues no haya tenido una evolución, una evolución exitosa, ¿no? En general, estos pacientes, como les digo, tienen cuadros bien circunscritos, pero sí hay que curar, porque hay algunas otitis que pueden ser un poco, sobre todo las micóticas, que se vuelven a llenar. Entonces tienes que curar por lo menos unos 15 o 20 días y recién ya puedas ver el conducto completamente limpio, ¿no? Entonces, como dice su compañero, es un problema de otitis externa, lo podemos ver literalmente con el otoscopio y es puramente clínico. ¿Cuál sería el tratamiento, Ani? ¿Le das antibióticos por vía oral o gotas óticas? Sería más que nada gotas góticas, doctora. Muy bien, ya dijimos que el antibiótico oral no nos ayuda aquí. Muy bien, segundo casito. Muy bien, acá hay más preguntas. Muy bien, es una paciente de 16 años, no tiene antecedentes patológicos, pero sí nos dice que practica natación. Hace 4 días presenta un poco de prurito, pero se ha asociado un dolor intenso del oído derecho. Cuenta que se había manipulado los oídos previamente con hisopos porque le está picando. El dolor de oído ha ido aumentando, incluso lo siente con la masticación y al tocárselo. ¿Qué hace al tocarse? Un signo del trago, ¿cierto? Y se queja también de disminución de audición. A la exploración física vemos un pabellón auricular inflamado con huellas de otorrea seropurulenta y vemos que el conducto auditivo externo está tumefacto, es decir, flogótico, edematoso, con disminución del calibre. Lo que les decía, a veces es tan severo que ni siquiera se puede ver con el otoscopio. Hay un exudado amarillento, o sea, una torre amarillenta, y aumenta el dolor a la palpación, signo del trago y la colocación del otoscopio. Hay una adenopatía pre y retroauricular. Entonces, vamos a ver. Eh, Julio Vallejos, Julio César Vallejos. Qué interesante.
¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Es una otitis externa difusa? ¿Es una otitis externa micótica? ¿Una forunculosis? ¿Herpes? No, pues definitivamente no. Uy, se desconectó. Ya, a ver. Fred Vita. Ay, ¿quién alzó la mano? A ver, ¿quién haya alzado la mano? Adelante. A ver, escribamos en todo caso en el chat las respuestas que les parece a la mayoría. Escriban. Escriban. Ajá, perfecto. Ya. Creo que la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Es una difusa aguda. Es una otitis externa difusa aguda bacteriana. Muy bien. Exacto, el antecedente, ¿no? Lo que les decía, estos pacientes siempre vienen en verano. Así como las faringitis agudas son la patología del invierno y tú cuando, bueno, antes, ¿no? Antes de la pandemia, hacíamos consulta y en cada consulta veíamos 4 o 5 pacientes con resfrío. En el verano veíamos lo contrario, 4 o 5 pacientes con otitis externa. Es bien común en el verano. Y sí es importante que lo sepan porque justo me llegó el caso de un señor que tenía la hija médico y me dijo, sí, mi hija me estaba colocando ya como 5 dosis de dexametasona con diclofenaco, pero no me mejora el dolor. Y el señor era hipertenso, ¿no? Y yo decía, Dios mío. Entonces tan solo creo que puedes ver, examinar y ya, ¿no? Bueno, no le dije nada, obviamente, pero uno se pregunta por qué pasan esas cosas a veces. Ya, muy bien. ¿Qué datos del interrogatorio apoyan al diagnóstico? Que haya tenido el antecedente de baño en la piscina, que se haya manipulado el conducto con hisopos o el dolor a la masticación. Bueno, el edema y el tímpano íntegro ya no son datos que nos puedan apoyar al diagnóstico, ¿no? Ya es algo que nosotros vemos. ¿Cuáles creen que sea más importante? Igual escriban sus respuestas. Muy bien. En realidad, acá tenemos 2 respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes el antecedente de que ella va a la piscina, pero también se estuvo manipulando con hisopos. Entonces, la otra historia típica acá es que se me quedó un poco de agua, sentí algo así, doctora, y me empecé a manipular con el hisopo. Entonces, es una buena respuesta la A, pero también podría ser la B. Muy bien. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Moraxella, Pseudomonas, Aspergillus, herpes o Haemophilus influenza. Muy bien, adelante, sigan. Muy bien. En todas las rondas siempre veo que hay unos 3 o 4 que siempre responden todo. Creo que son los únicos que están en la clase ya. Y finalmente, ya esta es una pregunta más obvia, ¿no? ¿Cuál sería la causa de hipoacusia en este cuadro? Lesión del órgano de Corti, luxación de la cadena, desequilibrio, obstáculo en la conducción sonora. Perfecto. ¿Y esta pérdida será severa o leve? Leve. Exacto. Recuerden que es 15 a 20 decibeles en promedio la pérdida que se puede tener por patologías propias del oído externo. Muy bien. ¿Cuál sería el procedimiento terapéutico? Bueno, la primera no tiene nada que ver, ¿no? Muy bien. Siempre limpieza. Primero limpieza, segundo gotas. Limpieza, gotas. Pueden seguir ese ciclo unas 2 a 3 veces dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? De hecho, sí es una patología que la puede tratar el médico general, pienso yo.
Pero muchos de esos pacientes, como les digo, llegan así con historias medias extrañas o de pronto llegan con historias de que les han dado amoxicilina clavulánico por 7 días y no mejora, cosas así que se ven aunque no lo crean. Entonces recuerden que estamos en tiempos difíciles, a ustedes les tocó estar en línea, a nosotros nos tocó estar con el virus. Y todo tiene su lado bueno y su lado malo. Así que aprovechen este tiempo que tienen abundante para poder leer y ver muchas cosas. Ahora hay muchas herramientas. Y siempre disfruten de lo que hagan. Recuerden que la carrera médica no es una carrera lucrativa, les voy diciendo desde ya, pero siempre creo que si hacen con amor las cosas, pues se van a sentir bien. Y sea la carrera que elijan, siempre elijan porque les gusta, no porque vean temas económicos. Y cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias y pues nos veremos. Ojalá alguno se anime por ser otorrino y seguro que en el camino nos encontraremos. De hecho, Ingrid, que es la que está en esta foto, ha sido alumna de Ricardo Palma y bueno, ya acaba de terminar el año pasado. Y pues así es la vida. El mundo médico es pequeño, de pronto nos volveremos a encontrar en algún momento de la vida. Gracias chicos por estar, los que están y los que han sobrevivido a la hora y media o 2 horas de clase. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Gracias a ustedes.